Nosotros vamos a continuar con entrevistas. Autoridades realizaron una mesa técnica para abordar la situación de los incendios forestales en el país, así como las medidas frente a las altas temperaturas que se esperan sobre todo para este fin de semana en varias regiones. Para conocer más, estamos ya junto a Pablo Lobos, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF. Pablo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pablo, primero quisiera conocer la situación actual de los incendios durante esta semana. Sobre todo hemos tenido varios que han mantenido en alerta roja varias comunas, no solo en la zona central, también un poco más al sur. ¿Cuál es hoy la situación de los incendios forestales a nivel general? Bueno, en un reporte de hace una hora, ¿cierto? Se registraban 47 incendios a nivel nacional activos, de los cuales 14 se encuentran en combate, ¿cierto? 33 controlados, y durante el día hemos logrado extinguir un total de 9 incendios. Efectivamente, esta ha sido una semana compleja desde el punto de vista meteorológico, y lo cual, ¿cierto?, ha generado incendios que han sido bastante complejos en su control y que han afectado superficies importantes. En este minuto, ¿cierto?, en la región de Valparaíso se registran 3 incendios con declaración de alertas rojas comunales. En la región de O'Higgins, 2 incendios que están con alerta, ¿cierto? Y por último, en el Maule, un incendio activo, ¿cierto?, que también se encuentra con alerta amarilla. Eso de los 47 incendios que te comenté recién son los más relevantes. Hemos trabajado intensamente durante estos días, hemos dispuesto de todos los recursos materiales y humanos para poder controlarlos, y estamos cerca, digamos, a poder controlar la mayoría de estos incendios. Ahora, ¿cómo se preparan desde CONAF para los días en que se anuncia olas de calor? Por ejemplo, durante este fin de semana se esperan hasta 37 grados en algunas partes de aquí de la zona central. Y conversábamos hace algunos momentos con un meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, y lo que indicaba es que para este verano también se espera que estas olas de calor sean frecuentes. ¿Cómo se prepara CONAF para enfrentar principalmente estos incendios? Bueno, efectivamente, de acuerdo, nosotros hacemos unos procesamientos posteriores con la información de la Dirección Meteorológica de Chile. Durante el mes de noviembre, de finales de octubre y el mes de noviembre y los días que van desde diciembre, hemos tenido eventos meteorológicos extremos, ¿cierto? Que han significado un aumento considerable en la estadística, en la superficie dañada que llevábamos hasta aquel entonces. Esto, sumado a las condiciones de estrés que presenta la vegetación, particularmente en la zona central del país, y a la gran cantidad de combustible que hay, producto de las lluvias que hubo en abril, en mayo, ¿cierto?, ha generado condiciones bastante complejas para lo que son la ocurrencia y el desarrollo de los incendios forestales. Efectivamente, para este sábado y domingo se esperan condiciones bastante extremas, lo cual, sumado, como dije recién, a la cantidad de combustible, puede generar eventualmente incendios de magnitud y muy complejos de enfrentar. Nosotros tenemos un sistema de alerta temprana que denominamos el botón rojo, el cual combina ciertos factores meteorológicos con viento y con disponibilidad de combustible. Y lamentablemente este domingo en particular, ¿cierto?, hay una gran extensión del territorio de nuestro país, el comprendido entre la región de Coquimbo y la región del Biobío, va a estar con condiciones de máxima alerta en cuanto a incendios forestales. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, haciendo prevención durante todo el año, de distintos tipos de prevención, lo que nosotros denominamos. Claro, estamos conversando con Pablo Lobos, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, respecto a esta mesa técnica que se llevó a cabo durante la jornada, principalmente analizando los riesgos y cuáles son las labores que vienen considerando el posible aumento de incendios forestales. Hay que recordar que hay una ola de calor anunciada para este fin de semana. Se esperan hasta 37 grados en algunas zonas de la región metropolitana, también 35 grados de máxima en otros puntos en regiones aledañas a la metropolitana, y que podría evidentemente aumentar el riesgo de ocurrencia de incendios forestales. Estamos ya junto a Pablo Lobos, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, conversando sobre la prevención de los incendios forestales. Pablo.
Sí, disculpa. Bueno, no escuché la última parte, pero te comentaba que nosotros durante todo el año trabajamos la prevención, en múltiples aspectos de la prevención, trabajando desde establecimientos educacionales, ¿cierto?, hasta trabajando con las personas que viven en los entornos rurales que tienen más amenazas de incendios forestales. Trabajamos, uno de los temas principales es las comunidades preparadas, es decir, nosotros entregamos las herramientas, las competencias a las comunidades de riesgo para que ellos mismos puedan identificar su riesgo y por supuesto los acompañamos y establecer las medidas preventivas y mitigatorias que se requieren de acuerdo a la realidad de cada uno de ellos. Asimismo, en todo lo que es preventivo, nosotros nos articulamos y nos coordinamos con una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, desde el Ministerio de Educación, por un lado, pasando por las policías, el Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, etcétera, y muchos otros organismos con los cuales interactuamos, ¿cierto?, identificando el riesgo y posteriormente estableciendo las medidas competentes a cada uno de estos servicios. Con los municipios, un trabajo muy estrecho. Y ya después lo que es la respuesta a la emergencia, es decir, en el combate a incendios forestales, bueno, nosotros somos parte del sistema de protección civil, en coordinación, ¿cierto?, como primeros respondedores con nuestros socios estratégicos que son los bomberos, las empresas forestales en los terrenos donde estamos, digamos, ambos tenemos competencia. Nuestro sistema de protección es un sistema robusto, compuesto por sistemas de combate terrestre, ¿cierto?, que está compuesto por una serie de tipologías de distintos tipos de brigadas, equipos maquinaria, nuestros brigadistas, que son el pilar fundamental, equipos de agua, que son camiones de aljibe, o equipos de ataque de interfaz, que nosotros llamamos, y nuestra flota aérea, que está compuesta por 63 aeronaves, que también son de distintas tipologías, complementarias unas con otras. Y aviones de coordinación y observación, aviones que están, digamos, equipados con cámaras térmicas que nos permiten poder analizar los incendios, ¿cierto?, y poder establecer estrategias y tácticas para el combate de estos mismos. Y en concreto el combate terrestre de los incendios forestales, ¿en qué divisiones tienen ustedes ahí en cuanto a brigadistas, me imagino? Usted mencionaba también camiones aljibe, diversos vehículos que también aportan al combate terrestre, pero si es que pudiéramos hacer un mapa de distribución de funciones en el momento del combate de incendios forestales. Sí, las brigadas, a ver, las brigadas tradicionales, las brigadas compuestas por motosierristas dentro del equipo, o sea, perdón, por brigadistas terrestres, dentro de sus equipos tienen especialistas en motosierras, ¿cierto?, especialistas en las distintas herramientas que nosotros utilizamos para poder despejar el terreno de cualquier material vegetal, ¿cierto?, para evitar la propagación del fuego. Esas son las brigadas más tradicionales y digamos, el pilar del sistema de protección. Después tenemos brigadas mixtas, las cuales combinamos equipos de agua, es decir, vehículos que tienen provisto mangueras, motobombas y que permiten, ¿cierto?, complementar el trabajo de los brigadistas, ya sea enfriando o bien lanzando agua o retardante de algunos productos químicos a la llama, o bien haciendo líneas de protección química, ¿cierto? Tenemos camiones aljibe, que con la problemática de la disponibilidad de agua, cada vez es más difícil que nuestros equipos aéreos principalmente puedan acceder a fuentes de agua. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que ir adaptándonos a esta situación y hemos establecido, digamos, estos camiones aljibes con piscinas que son transportables, piscinas de 10.000, de 30.000 hasta de 40.000 litros, que las llevamos a terreno y junto a los camiones aljibes nosotros podemos ir abasteciendo estas piscinas para que las aeronaves saquen agua y puedan abastecerse. Y unos vehículos de ataque rápido que nosotros llamamos, que son vehículos de doble tracción, de gran cilindraje, ¿cierto?, con equipos de 5 a 6 personas y que transportan, ¿cierto?, equipos altamente especializados en incendios forestales, los cuales combinamos agua con productos químicos que hacen más efectivo el ataque a las llamas directo. Ahora, si es que pudiéramos hacer un mapa también respecto a los sectores o las zonas del país que presentan un mayor riesgo de probabilidad de incendios forestales, ¿cuáles podríamos calificar como más riesgosos, hablando quizás en regiones o en zonas del país? Generalmente,
dado, ¿cierto?, que en nuestro país el 99% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea por negligencia, por intencionalidad, la amenaza, perdón, el riesgo que está compuesto por la amenaza, ¿cierto?, y por la vulnerabilidad al terreno, la amenaza es una variable importante y está asociada a la acción humana, a la actividad humana. Por lo tanto, las zonas de mayor riesgo son las que están generalmente asociadas al habitante rural, ¿cierto? En donde él está en contacto con el combustible. Por lo tanto, esas zonas son, por un lado, con la mayor amenaza y a la vez son las más vulnerables porque están las propiedades de las personas, ¿cierto? Todos los bienes de las personas y las personas, que son, por supuesto, nuestra máxima prioridad. Ahora sí es que Y pudiéramos... perdón, y ¿sí? esto está distribuido a lo largo del país, la verdad, en las zonas más habitadas, la zona central del país. Nosotros podemos apreciar cómo ha cambiado el paisaje de estos últimos años. Cuando nosotros nos trasladamos a la quinta región o nos trasladamos a sectores rurales, podemos ver la proliferación de casas que están insertas, ¿cierto?, dentro del bosque, dentro de las zonas con matorrales, cerca de pastizales. Por lo tanto, como dije recién, esas son las zonas de mayor riesgo, pero también las zonas más vulnerables porque tienen personas y tienen infraestructura de las personas o bien infraestructura de carácter crítico. Claro, ese es un punto súper interesante porque en este último tiempo ha proliferado la cantidad de viviendas que se construyen en entornos que tradicionalmente eran entornos naturales, boscosos, en muchos cerros también. Proliferan los loteos, las parcelaciones también, en zonas que evidentemente están mucho más rodeadas que en un centro urbano, mucho más rodeadas por vegetación y que puede actuar en el momento del incendio como combustible. ¿Cómo enfrenta CONAF o qué dificultad agrega a CONAF este tipo de situaciones en el momento del combate de incendios forestales? Nos dificulta enormemente la labor de combate a incendios forestales. Nosotros hemos hecho algunos análisis, ¿cierto? Te quiero explicar que un incendio forestal, ¿cierto? El comportamiento de ese incendio y por ende, ¿cierto?, las estrategias y tácticas que nosotros determinamos para enfrentar ese incendio están determinadas por la topografía, por los vientos predominantes, ¿cierto?, por la exposición de las laderas, por el tipo de combustible. Cuando nosotros tenemos que derivar recursos de combate a la protección de casas, ¿cierto?, los incendios, se nos quita la oportunidad de atacar esos incendios desde el punto de vista más técnico. Es decir, como un ejemplo, hemos hecho un análisis de varios incendios en los cuales, por el hecho de necesitar proteger casas, nosotros hemos descuidado ciertas zonas en las cuales si el incendio pasa de ese punto, ¿cierto?, el incendio abarca, por ejemplo, una mini cuenca completa. Pero es constante este desvío de recursos para poder atender y proteger casas. Por eso, al igual que en el resto del mundo, ¿cierto?, en los países más desarrollados y todo, el tema de enfrentar los incendios forestales no, es un problema de carácter nacional, de carácter global. Y aquí compete el concurso de muchas otras instituciones. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los planes reguladores, ¿cierto?, los planes reguladores intercomunales, todo lo que es el ordenamiento territorial, el ordenamiento del paisaje resiliente. Y en ese sentido, digamos, la labor para poder disminuir la problemática de los incendios forestales, que el cambio climático y otros factores están empujando a empeorar, ¿cierto?, es enfrentarlo desde múltiples áreas, ¿cierto? Y no solamente agregando más recursos, sino que ordenando el espacio, ordenando el territorio, para hacerlo, como dije recién, un territorio más resiliente. Y ahora bien brevemente, porque se nos va el tiempo, Pablo, comparemos esta temporada de incendios, o esta temporada estival más bien, con temporadas anteriores, considerando que ya hemos registrado muchos episodios este año, en estas últimas semanas de olas de calor. ¿Cómo lo podemos comparar con años anteriores? Considerando la temperatura como un factor fundamental para la ocurrencia de incendios forestales. Efectivamente, mira, en lo que es la ocurrencia, es decir, el número de incendios, llevamos al día de hoy aproximadamente 1.500 incendios, lo que representa una disminución de un 8% con comparación al año pasado. Lo que es en superficie, llevamos alrededor de 12.000 hectáreas, lo que representa un 36% más. Estos indicadores no son absolutos en cuanto a cómo va a venir la temporada.
La temporada pasada, con 125.000 hectáreas, fue una de las 5 temporadas más complejas que ha habido en cuanto a superficie. Lo que más nos preocupa, más que estos indicadores, que podríamos decir que están bastante dentro de lo normal, sí nos preocupa, digamos, estas olas de calor recurrentes, estos eventos extremos meteorológicos combinados con viento, y la gran cantidad de combustible que está en las zonas rurales. Por eso el llamado tan importante a la prevención. Todo lo que es el uso del fuego, tanto en el trabajo, herramientas, por favor, un llamado a las personas a tomar todas las precauciones, porque una simple chispa, con las condiciones meteorológicas, con las temperaturas, con la humedad del combustible, sumado al viento, puede generar grandes catástrofes. Y respecto a la cantidad de combustible disponible en este momento en el terreno, mencionabas tú, Pablo, en algún momento que había harta vegetación disponible porque durante este año vimos varios episodios de precipitaciones que evidentemente hacen proliferar pasto, vegetación en general, que para esta época se empieza a secar y sirve mucho de combustible. ¿Cómo está la situación actual en el terreno? Bueno, como te decía, nosotros hacemos constantes recorridos por el territorio, sumado a eso, ciertos análisis de imágenes satelitales en las cuales nosotros podemos identificar. Y efectivamente, en las imágenes satelitales del mes de agosto, del mes de junio, se nota una carga de combustible enorme. Y esa carga de combustible la mayoría es combustible fino, es decir, que tiene la particularidad de que se seca muy rápidamente y está disponible para los incendios. Eso, si lo sumamos al nivel de estrés hídrico que tiene la vegetación más gruesa, es decir, la vegetación leñosa, ¿cierto? Configura un escenario complejo. Esta carga de combustible, que es una especie de combustible escalera, es decir, el pasto tiene grandes dimensiones, una altura que la hace ya traslaparse, ¿cierto?, con el follaje del matorral y del arbolado, por lo tanto, eso complejiza aún más la situación. El pasto, por otro lado, tiene un comportamiento bastante errático y además de una muy rápida propagación, lo cual evidentemente dificulta su control. Bien, Pablo Lobos, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.